Buenas noches a todos. Bienvenidos a la sesión síncrona programada para el día de hoy. Vamos a iniciar la clase programada. Nada más antes de iniciar la clase, les pido por favor, si me confirman, si me ven y me escuchan claramente, por favor. Ok. Bueno, buenas noches nuevamente. Vamos a iniciar. Como ustedes saben, pues ya estamos prácticamente en el último tema de este curso de Contabilidad 2 impartido por la Universidad Ciudadana de Nuevo León. El día de hoy vamos a ver el capítulo número 5 que habla de las operaciones con cuentas en moneda extranjera. Y antes de iniciar me voy a permitir hacerles unos comentarios, unas retroalimentaciones para ya terminar con la clase, perdón. Si se dieron cuenta por ahí, ya están cargados todo lo que viene siendo todas las tareas, inclusive hasta esta semana. Lo único que está pendiente de evaluar son algunas tareas que se vencieron el pasado domingo y las cuales deben de estar evaluadas a más tardar el día de hoy o mañana por la mañana. ¿A qué quiero llegar con esto? Que ahorita ustedes pueden checar a partir de mañana cuáles, ya con la evaluación de la semana pasada, para que se den una idea de cuál es más o menos su calificación y obviamente que se vayan preparando para lo que viene siendo el examen, para el examen final. El examen final como tal está programado para que se lleve a cabo del día 18 al 24 de abril, es decir, de esta semana que viene a la próxima. Esta semana o esta sesión o esta clase del día de hoy va a ser la última sesión en la que vamos a ver un tema de aprendizaje. La próxima semana, el próximo martes, si mal no recuerdo que es día 12, vamos a tener a las 8 de la noche una sesión síncrona de repaso. Sin embargo, por unas cuestiones de logística de un servidor, no sé si la sesión vaya a ser programada, es decir, que yo la vaya a grabar y ya esté lista para el próximo martes, o en su defecto, si no se les llega ninguna notificación, nos veríamos el próximo martes a las 8 de la noche. Esa sesión únicamente va a ser para dar un repaso general de todos los capítulos vistos de la segunda parte del curso a la fecha, hasta esta semana, que incluye el capítulo número 5 y que van a ser los temas que van a venir en el examen parcial. En el examen final, perdón. Ese examen final, como les comento, va a estar, ya está incluso por subirse el día de hoy a más tardar a la plataforma y va a constar de 30 preguntas, las cuales van a tener 2 intentos para poderlo contestar con una duración cada uno de 120 minutos. Después de que tengan su examen parcial, ustedes pueden verificar dentro de sus calificaciones si su calificación fue aprobatoria y por ende si pueden en un momento dado ya no tener la necesidad de presentar el examen extraordinario. El examen extraordinario estará programado del día 25 al día 28 de abril y es para únicamente aquellas personas que saquen una calificación inferior a 6.5, ¿ok? Entonces, dicho esto, vamos a iniciar con la clase, para ya terminar con lo que viene siendo el curso. Un segundo. Pídanme por favor si se ve la presentación, si son tan amables. Sí. Adelante, ¿tienen alguna pregunta? Ok, bueno, es que alguien habló y no sé si tienen alguna duda, pero bueno, vamos a iniciar con la clase. Como ya lo comentamos, el día de hoy vamos a ver el título número 5 del segundo curso de contabilidad, o del libro del segundo curso de contabilidad de Elías Lara Flores, y que obviamente es el libro que estamos utilizando en esta segunda parte del curso. El día de hoy vamos a ver el capítulo número 5 que habla de las cuentas en moneda extranjera.
Aquí antes de iniciar con el capítulo me permito mencionar que muchas de las operaciones de las compañías, sobre todo cuando son compañías transnacionales o que tienen con operaciones en el extranjero, es muy común que tengan este tipo de registros contables y los métodos que se utilizan para llevar a cabo dichos registros. ¿Qué quiere decir esto? Hay empresas que tanto importan como exportan materia prima o productos propios de su giro o que inclusive los ocupan para llevar a cabo el proceso productivo. Este tema se va a centrar de una manera muy puntual en todas aquellas operaciones de importaciones y exportaciones y vamos a ver unos ejemplos. Es un tema muy sencillo, sin embargo quiero hacer hincapié que cada operación con moneda extranjera tiene su peculiaridad. Existen operaciones, por ejemplo, si nosotros vamos a vender un producto al extranjero y lo vamos a vender en una moneda distinta a nuestra moneda en curso, que es el peso, pues obviamente tenemos que tener un registro de esas operaciones y obviamente la evaluación contable va a depender del tipo de cambio al que se estén evaluando las operaciones. Si vamos a importar materia prima o vamos a importar productos para comercializar o para producir determinado bien, también esas operaciones van a tener una evaluación especial. Hay que entender que aunque la mayoría de las operaciones en el extranjero es en dólares, también existen otro tipo de monedas, inclusive en el ámbito personal, nosotros donde yo trabajo, llevamos a cabo operaciones con euros, inclusive con libras esterlinas. Entonces, cada moneda, pues obviamente tiene su forma de registro, pero todo va a variar dependiendo del tipo de cambio o de la paridad que tenga el peso contra dicha moneda extranjera con la que se realice la operación. ¿Ok? Ahora, si dicho lo anterior, vamos a iniciar. ¿Cuál es el objetivo? Comprender el tratamiento contable de las operaciones en moneda extranjera. Eso está más que claro. Vamos a empezar con una introducción así muy breve. Nos dice que los comerciantes, los industriales, los agricultores, etcétera, cualquier tipo de persona física o moral que tenga alguna actividad comercial, por lo regular o esporádicamente necesitan mercancías, como ya lo mencionamos, materia prima, maquinaria, que inclusive se importa maquinaria para determinada línea de producción cuando no se puede producir o el mercado local del país en el que se va a llevar a cabo la producción no tiene esa maquinaria, es necesario importarla. Herramienta e implementos que por varios motivos no siempre les es posible adquirir en el mismo país donde radican, sino en mercados del extranjero. Es lo que les comentaba ahorita. Si nosotros tenemos un producto muy especializado, no sé, si nos dedicamos a producir, no sé, tornillos con determinado con determinada especificación técnica, pues probablemente el acero con esa especificación técnica no la tenemos en el país, pues la tenemos que traer de China, de Estados Unidos, de Corea, de Tailandia, donde haya, ese tipo de materia prima que nos va a servir para producir nuestros tornillos y posteriormente nosotros vamos a vender. Ahí es cuando nosotros recurrimos a otros mercados distintos al país de origen, que en este caso, o al país donde se va a producir dicho bien, que en este caso sería México. Vamos a empezar por definir cuáles son los conceptos más comunes del por qué se realizan cuentas en moneda extranjera. Las importaciones. ¿Qué son las importaciones? Con este nombre se le conocen en el mercado internacional a las compras efectuadas en países del extranjero. ¿Qué quiere decir esto? Todas aquellas adquisiciones de, como ya lo mencionamos en la diapositiva anterior, de maquinaria, de equipo, de materia prima que nosotros traemos de un país distinto y que las ingresamos al país a través de las aduanas que están reguladas por la Ley General de Aduanas y que nos dice cómo debe de ser el ingreso al país a través de los códigos de comercio exterior vigentes. ¿Okay? Que son las importaciones que hacen los comerciantes se pueden pagar al contado o de riguroso crédito. Aquí es bien importante esto. Hay que decir que la mayoría de las operaciones comerciales que se tienen en el ámbito empresarial, nada más en su mayoría son de dos maneras. Me lo pagas de contado o me lo pagas de crédito. Obviamente el contado es que se le mandemos una transferencia, que le hagamos un cheque,
pero que la contraprestación de lo que nos están otorgando se haga en el momento. Y el crédito, como su nombre lo dice, es aquello que nosotros adquirimos con la promesa de que vamos a liquidar en un periodo posterior bajo ciertas condiciones ya previamente pactadas entre cliente y proveedor. Importaciones al riguroso contado. Las importaciones al riguroso contado no presentan contablemente ningún problema especial, pues basta con adquirir la cantidad necesaria en divisa extranjera, pagar su equivalente en moneda nacional y remitir la primera al proveedor, con lo cual queda concluida la operación. Perdón, esto es bien importante. Aquí no se presenta ningún problema. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que nosotros le digamos a nuestro proveedor en Estados Unidos, ¿sabes qué? Necesito yo saber, o más bien dicho, necesito que me suministres, poniendo nuevamente el ejemplo del acero, 10 toneladas de acero con una especificación técnica de tal, o si voy a comprar una maquinaria, le digo, ¿sabes qué? A otro proveedor necesito una línea de pintura, con determinadas características técnicas, que tenga tanto capacidad de amperaje, que sea compatible con determinado software, etcétera. Y el proveedor nos dice, no hay ningún problema, la máquina te cuesta, no sé, $200,000. Ok, si yo tengo el recurso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Basta con adquirir al tipo de cambio en que voy a efectuar el pago, esos $200,000, suponiendo que sean $200,000 a 20 pesos, hacemos la conversión, yo compro con esa moneda nacional, esas divisas, y esas divisas yo se las mando a él. Y en ese momento queda concluida la operación. Él recibe su dinero y me hace llegar hasta mi almacén o hasta mi punto donde haya acordado con él esa maquinaria o esa materia prima. Entonces ahí contablemente no representa ningún problema. ¿Por qué? Porque ya sabemos cuál va a ser la fluctuación de adquirir una moneda distinta al peso y la vamos a registrar en el momento. Es decir, que no vamos a tener variaciones cambiarias por el tipo de cambio, que es en sí el concepto medular de lo que se trata este capítulo. Es decir, cómo tenemos que considerar esas operaciones en moneda extranjera, sobre todo cuando son a crédito. ¿Ok? Vamos a continuar. Importaciones a crédito. Aquí nuevamente hago referencia que aunque estemos haciendo mucho énfasis en el tema de lo que vienen siendo importaciones, también pueden ser, aquí estamos hablando de una cuenta por pagar o de un suministro de un bien, más sin embargo también existen operaciones, por ejemplo, si nosotros le vamos, así como nosotros tenemos proveedores de mercancía o de artículos o de maquinaria o de mobiliario, etcétera, también nosotros podemos ser proveedores de alguien más. ¿Sí me explico? ¿Qué quiere decir esto? Que para nosotros es muy importante, un segundito, porque creo que se dejó de presentar la pantalla, permítanme. Así como nosotros tenemos nuestros proveedores, también nosotros podemos ser proveedores de otras personas en el extranjero. Entonces, aunque aquí estamos refiriéndonos directamente y exclusivamente al tema de lo que viene siendo la compra, también en operaciones con moneda extranjera también podemos realizar las ventas, que también tienen un tratamiento inicial, pero en específico hoy nos vamos a tocar al tema de las adquisiciones. Sí se ve la presentación porque me está marcando un error aquí la plataforma. No se ve, profesor. Qué raro. Un segundito. Ahí la volví a compartir, espero ya no tenga ningún problema, si no la voy a tener que comentar porque no me está dejando. No, permítanme un segundo, es que está marcando un error muy puntual.
Ok, creo que ahí se vio y si no, pues voy a tener que seguir continuando porque está marcando un error directamente la plataforma. Como les comentaba, aquí, ¿qué es lo que pasa? Que cuando son importaciones o operaciones a crédito, el problema contablemente se presenta de la siguiente manera. Es que existe una diferencia entre la fecha de recepción de las mercancías y la fecha en la que se paga su importe, época futura, al tipo de cambio de la moneda extranjera y que pudo haber variado. Por lo que al adquirirla para liquidar la operación, habrá de hacerse una erogación mayor o menor que el precio al que fue adquirida la mercancía. De ahí que la diferencia resulte en una utilidad o pérdida financiera según favorezca o perjudique al importador. Esto es bien importante. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Vamos a suponer que vamos a realizar una operación, no sé, de $20,000. $20,000 a crédito. Es decir, yo le digo a mi proveedor, necesito $20,000, necesito una mercancía o un maquinaria o el bien que sea en cuestión por $20,000, pero al momento en que ellos me venden esa mercancía, ellos me la venden a $20,000, pero me mandan la factura. ¿Para qué? Para yo poder registrar contablemente la operación. Entonces, vamos a suponer que al momento de que yo la registre, el valor de la moneda, que en este caso es el dólar, esté a 19 pesos, por poner un ejemplo. ¿Qué significa? Que yo tengo que registrar una deuda dentro de mi contabilidad por 380,000 pesos. ¿Qué es lo que va a pasar? Obviamente, y aquí hago mucho hincapié en algo bien importante, el tipo de cambio que se toma para evaluar las operaciones en moneda extranjera es el tipo de cambio que emite el diario oficial de la Federación. Los tipos de cambio que vemos en las casas comerciales o que vemos en los bancos no son una referencia para registro contable. Esos son valores que ellos ponen por la compra y venta de divisas. Pero para registrar una operación contable o financiera, tiene que ser al tipo de cambio que emita el diario oficial de la Federación. ¿Qué es lo que pasa si la condición de pago de esa factura para con nuestro proveedor es a 30 días? Y vamos a suponer que yo tengo registrado que le debo 380,000 pesos, pero cuando yo quiera adquirir los dólares para poderle pagar, el tipo de cambio ya varió. ¿Qué significa? Que en lugar de estar, no sé, de 19 pesos esté a 21.5. ¿Qué significa? Que ahora yo tengo que erogar para adquirir los $20,000, 430,000 pesos. Si yo hago un diferencial entre los 430,000 pesos y los 380,000 pesos a la que originalmente pacté la operación, voy a tener una diferencia de 50,000 pesos. Esa diferencia se le llama pérdida cambiaria. ¿Por qué? Porque al momento que yo adquiero el compromiso o registro mi operación contable al tipo de cambio de cuando la registré, y hay una diferencia en el tipo de cambio para cuando yo la voy a liquidar. Caso contrario, si los mismos $20,000 yo los registré a 19, son 380,000 pesos. Pero ¿qué pasa si cuando yo voy a liquidar la factura, el tipo de cambio está, en lugar de estar a 19 pesos, está a 17 pesos? Significa que yo tengo que gastar 340,000 pesos para poder adquirir los $20,000. ¿Qué significa? Que en lugar de tener una pérdida voy a tener una utilidad o un ingreso cambiario, porque al momento que voy a comprar los dólares o que voy a cancelar la operación o a liquidarla, el tipo de cambio es menor a como yo la evalué. Por eso es bien importante entender que las operaciones con moneda extranjera deben de evaluarse primeramente y registrarse a la fecha del tipo de cambio en que se lleva a cabo la operación, es decir, cuando son operaciones a crédito. Y obviamente, cuando eso se liquide, pues obviamente tenemos que comprar, o el tipo de cambio con el cual registramos ya fue distinto al que nosotros originalmente registramos la operación. De ahí deriva, si el tipo de cambio es mayor, vamos a tener una pérdida cambiaria mayor conforme a lo registramos, y si es menor, vamos a tener una utilidad cambiaria. ¿Ok? Dice que si al terminar el ejercicio existen compras a crédito aún no liquidadas,
Su importe en moneda extranjera deberá convertirse en moneda nacional tomando como base no al tipo de cambio al que se haya convertido la operación, sino al tipo del balance y considerando la diferencia que resulte como producto o gasto financiero según beneficie, o perjudique al importador. ¿Qué quiere decir esto? Generalmente cuando nosotros llevamos a cabo operaciones de importaciones, vamos a suponer que nosotros realicemos una operación, ¿sí, adelante? Vamos a llevar, discúlpenme, pensé que alguien me hablaba. Si llevamos a cabo una operación de una, no sé, de una compra de mercancía, vamos a poner el 25 de noviembre, pero el proveedor nos dio un crédito de 60 días. Entonces nosotros tenemos para liquidar esa factura hasta el 25 de enero. ¿Qué quiere decir esto? Que como ya se va a cerrar el ciclo contable o el periodo contable, el 31 de diciembre tenemos que hacer un ajuste nuevamente. ¿Por qué? Porque una de las cosas que tenemos que hacer es presentar a la fecha del balance y sobre todo cuando es un ejercicio fiscal, cuando vimos el tema del balance general en el capítulo, en el curso de contabilidad 1, veíamos que se saca determinada fecha. Para efectos fiscales y efectos de presentación financiera al fisco, la información se presenta el 31 de diciembre. ¿Qué quiere decir esto? El 31 de diciembre tenemos que hacer un ajuste haciendo a cómo la evaluamos el 25 de noviembre y si al 31 de diciembre el tipo de cambio es distinto, tenemos que hacer el ajuste también en la contabilidad, cargándole o abonándole la utilidad financiera y haciendo el ajuste contra la cuenta por pagar. Obviamente sin que la deuda todavía esté liquidada. ¿Qué significa? Nada más que tenemos que reconocer esa variación al tipo de cambio a la fecha del ejercicio fiscal, ¿ok? Y eso también se tiene que hacer cuando se termina un periodo. Por lo expuesto antes, se puede apreciar que las compras en moneda extranjera requieren un tratamiento especial, por lo cual, por medio del cual se pueda conocer tanto el importe del pasivo en moneda extranjera y su equivalente en moneda nacional, como el de las utilidades o pérdidas por variación o fluctuación en los tipos de cambio. ¿Qué se hace aquí normalmente? Generalmente en la mayoría de las empresas se abren dos cuentas. Vamos a suponer que tengamos una cuenta de proveedores en dólares y tenemos una cuenta complementaria en moneda nacional. Vamos a suponer, y es bien sencillo para no meternos en tanto tema, si tenemos una operación de $20,000 que le debemos a un proveedor, yo tengo que cargar a la cuenta, o abonar más bien dicho, porque es de naturaleza creadora, a la cuenta de proveedores $20,000 y a la cuenta complementaria de dólares, la diferencia entre los $20,000 y lo que representa en moneda nacional. Por ejemplo, si yo registré la operación, como les reitero, el 25 de noviembre a 19 pesos por los $20,000, nos va a dar 380,000. ¿Qué significa? Que si yo tengo que hacer un asiento contable que diga, suponiendo que sea mercancía, cargo a mercancía por 380,000 pesos, por poner un ejemplo, con crédito a la cuenta de proveedores en dólares por 20,000 y abono a la cuenta de proveedores en dólares complementaria por 360,000. Si se fijan, ahí se cumple la regla de la partida doble, que el cargo y el abono, que a todo cargo le corresponde uno o dos abonos por la misma cantidad. Solo que si sumamos contablemente el valor en dólares más el valor en moneda nacional, o más bien dicho, el valor de la cuenta en dólares más el valor de la complementaria en esa cuenta, nos va a dar el total de lo que debemos en moneda nacional, porque nosotros dentro de nuestra información financiera tenemos que tener la evaluación, pero en el total de nuestra moneda. Es nada más para tener un efecto de cuánto debo en dólares y cuánto debo en moneda nacional, ¿ok? Entonces a eso se refiere este punto en específico, que requieren un tratamiento especial y que obviamente hay que hacer el ajuste conforme se vayan haciendo las actualizaciones al cierre de cada ejercicio fiscal. Generalmente esto sucede cuando hay operaciones que no están liquidadas y como ya bien lo menciona la bibliografía. ¿Qué procedimientos de registro existen? Existen 4, que es el tipo variable, el tipo fijo, el tipo de remesa previa de fondos y el tipo de compra, y vamos a mencionar cada uno de ellos. El tipo variable, este procedimiento consiste en registrar las operaciones en moneda extranjera, como pueden ser las compras, gastos de compra, devoluciones, etcétera, al tipo de cambio en que se hayan efectuado dichas operaciones. Este tipo de procedimiento es conveniente implantarlo cuando el tipo de cambio de la moneda
con la que se opera sufre variaciones o fluctuaciones, es decir, cuando la moneda extranjera no guarda una relación con la moneda nacional o que no existe cierta estabilidad. En términos aplicativos o en términos de práctica, este es el método común o es el método más común que se utiliza en la contabilidad comercial. ¿Por qué es el más común? Por la sencilla razón de que hay que acordarnos que nuestra moneda siempre va a guardar una variación contra el dólar. Cuando son operaciones a crédito, este es el tipo de registro más común que se hace, porque es muy raro que siempre el tipo de cambio esté a determinado importe. Esto depende también mucho de las variaciones económicas que existan en la economía, valga la redundancia, o de los diferentes indicadores que hacen o que determinen esa variación del peso contra el dólar, hablando específicamente de las operaciones de dólares, ¿ok? El tipo fijo. Este procedimiento tiene tres variantes, que son las siguientes: tipo fijo con cuenta complementaria de resultados, con cuenta complementaria de balance y complementaria de balance 1 por 1. Este procedimiento en todas sus variantes consiste en abonar o cargar en la cuenta de proveedores extranjeros a un tipo de cambio arbitrario, un tipo de cambio fijo arbitrario previamente establecido y registrar, más bien dicho, las diferencias entre los tipos fijo y real en una cuenta complementaria, que es lo que les comentaba ahorita. El procedimiento de tipo fijo es conveniente implantarlo cuando las variaciones o fluctuaciones no sean fuertes o bruscas, ni frecuentes. O sea, cuando la moneda extranjera guarda con relación a la moneda nacional cierta estabilidad. En los dos casos, tanto en el anterior como en este, se puede utilizar ese asiento contable. La única diferencia es que en el tipo fijo, en todas sus variantes, es decir, nosotros vamos a definir un tipo de cambio fijo y arbitrario. ¿Por qué? Porque sabemos que existe una estabilidad, entonces ahí no hay tanto problema, nada más es una cuestión de orden y de presentación dentro de la información financiera. Tipo remesa previa de fondos. ¿A qué se refiere este? Este procedimiento es conveniente utilizarlo o implantarlo cuando los proveedores extranjeros solicitan determinada cantidad de dinero anticipado a cuenta del valor de cada importación de mercancía. Este está bien sencillo. Si nosotros le decimos al proveedor, ¿sabes qué? Necesito que me mandes una maquinaria que tiene un valor de $30,000. Él te va a decir, sí te la mando, nada más en este anticipo de $15,000. Y obviamente, ¿qué característica tiene? En que se debe evaluar por las mercancías importadas como por los gastos que las mismas se han efectuado el proveedor por nuestra cuenta al mismo tipo de cambio al que se haya hecho el anticipo del dinero. Es decir, que si nosotros vamos a solicitar, en dado caso de que todos esos gastos que haya efectuado el proveedor para poner nuestra mercancía o nuestra maquinaria en nuestro lugar solicitado, pues obviamente tenemos que considerar esos gastos de acuerdo al anticipo que le dimos, ¿ok? Obviamente y como su nombre lo dice y su aplicación, nada más se utiliza cuando hay una remesa previa de dinero o cuando nos piden un dinero adicional o adelantado. Tiene la ventaja de disminuir las utilidades y pérdidas por cambios debido a que la factura y documentos de embarque se registran al mismo tipo de cambio de la remesa de fondos, que es lo que comentábamos ahorita, por lo que las variaciones en los tipos de cambio afectarán únicamente al saldo de la cuenta de proveedores extranjeros. ¿Qué quiere decir esto? Que si le damos un anticipo, pues ya prácticamente estamos liquidando prácticamente la mitad o el porcentaje de la operación. Y dependiendo cómo hagamos el registro dentro de nuestra contabilidad, pues obviamente ya nada más va a afectar el saldo, no va a afectar al total de la operación, porque nosotros la vamos a evaluar a como le dimos ese anticipo. ¿Ok? Este procedimiento consiste en registrar las mercancías al tipo de cambio del día en que la misma se haya efectuado y las remesas de dinero que posteriormente se hagan, cargarlas a la cuenta de proveedores extranjeros, pero al mismo tipo de cambio de la compra, pasando la diferencia que hay entre este y el tipo del día de la remesa a la cuenta de cambio. Está muy claro, es decir, aquí tenemos que registrar conforme al tipo de cambio en que se haya efectuado dicha compra, y las remesas que nosotros hagamos con posterioridad la debemos de cargar esa cuenta de proveedores extranjeros para cargarlo. Y obviamente a ese mismo tipo de cambio de la compra. La diferencia que hay entre este y el tipo del día de la remesa de fondos, es decir, lo que hagamos después, es lo que vamos a mandar directamente a la cuenta
de variación de utilidad o de pérdida cambiaria. ¿Ok? Y eso sería todo con el tema del día de hoy. Aquí nada más sí quiero volver a remarcar lo que es muy importante, atender que las operaciones en moneda extranjera son todas aquellas operaciones que hacemos con personas que tienen en un momento dado o que tenemos operaciones con ellos con una moneda distinta nacional al peso. Aquí también hago hincapié en algo bien importante, aunque aquí la literatura nos habla de temas de importación o que sean operaciones que sean efectuadas a través de un movimiento de importación o de exportación de mercancías, aunque en este tema nos estamos abocando únicamente a las compras y a los gastos, también nosotros podemos realizar operaciones en moneda extranjera dentro del país. ¿Por qué? Porque inclusive hay proveedores en México que te pueden vender mercancía en dólares. Entonces, no necesariamente tiene que venir de una importación en el caso de una compra o de una exportación en el caso de una venta, sino también, por ejemplo, en la empresa en la que yo trabajo, nosotros le facturamos en dólares aquí en México a una empresa determinada que está aquí en México y nos paga en dólares. Y también compramos en dólares a determinados proveedores en México que no están en Estados Unidos, pero ellos adquieren en dólares y quieren que nosotros les paguemos en dólares. Entonces, si nosotros tenemos moneda nacional y no tenemos dinero para poder registrar los dólares, o más bien dicho, que no tengamos dólares para liquidar la deuda, pues tenemos que comprar esos dólares y ahí es donde tenemos esa variación cambiaria. Existen varios métodos para registrar lo que vienen siendo las operaciones, cada uno tiene su peculiaridad y lo más importante, hay que entender que este tipo de situaciones en su mayoría se presenta con todas las operaciones que son a crédito, es decir, con todas aquellas obligaciones que no son liquidadas en el momento en que se pactan y que normalmente tienen en su futuro una variación por el tipo de cambio. Nosotros generalmente en el área administrativa o en el ámbito contable tenemos que tener muy en cuenta todo este tipo de situaciones, inclusive ya en la parte de tesorería y en la parte financiera. Por eso es que se hacen análisis financieros, sobre todo si tenemos muchas operaciones en dólares, porque hay ocasiones en que sale barato comprar dólares dependiendo de los análisis económicos que se hagan. Y posteriormente, si yo compro dólares, no sé, a un tipo de cambio bajo y yo cuando registre las operaciones es alto, pues ahí voy a tener una variación a mi favor. Obviamente estamos hablando del registro contable de las operaciones financieras a crédito. No significa que nos vayamos a dedicar a comprar y a vender dólares y a jugar con lo que se llama con el... tiene un nombre específico, ahorita se me fue, ahorita se los comento, de que estemos jugando a comprar y vender para poder adquirir una ganancia, una pérdida cambiaria. No, nosotros lo hacemos para poder liquidar nuestras operaciones financieras, ¿ok? No sé si tengan algún comentario del tema que vimos el día de hoy. Abro los micrófonos para cualquier aclaración. ¿No existe alguna duda o algún comentario? No, bueno. Si ya no existen dudas, gracias Samantha, les agradezco toda su atención. Les vuelvo a remarcar mucho las actividades pendientes que tenemos. El día de mañana ya debe de estar evaluado lo del capítulo 3 y 4 de lo que viene siendo el tema visto la semana pasada. Y en esta semana, por más tardar el lunes, deben de estar, la próxima semana, el lunes, ya deben de estar evaluados este capítulo número 5 que habla de cuentas y monedas extranjeras, así como el foro programado para esta semana. Ya la próxima semana, pues ya estaríamos en condiciones de que ustedes vieran cuál va a ser más o menos su calificación. Obviamente quedaría pendiente el examen final y en base a eso, pues ya obtener su calificación definitiva. Es bien importante que cuando ya presenten su examen final y revisen sus calificaciones,
Si sacan arriba de 6.5, la calificación es aprobatoria. 6.4 significa que su calificación es no aprobatoria. Al final van a tener un examen extraordinario, nada más, como ya se los comenté, la calificación máxima es de 80, pero sí es importante que no, si ya acreditaron con 9 la materia, por poner un ejemplo, pues no presenten el examen extraordinario, porque el que va a valer es el del examen final o de la calificación de todo el curso. ¿Ok? Reitero, en dado caso de que ya la próxima semana tengamos la sesión de repase, pues ya aprovecharíamos para platicar ya los últimos temas de repaso de esta segunda parte del curso, que va a ser algo muy rápido. Y si por alguna cuestión de logística ya no me es posible llevar a cabo una sesión síncrona como tal, como le hemos llevado en estos, en todo este curso, probablemente la vaya a dejar grabada para que ustedes ahí vean su repaso y en un momento les sirva de base para el examen final, que obviamente la sesión o el repaso pues va a ser de los temas principales que van a venir en dicho examen. Si es así y ya no lo llegase a ver, pues les agradezco a todos su atención durante el curso. Fue un gusto haber sido su tutor y si no, ya nos despediríamos la próxima semana. Les agradezco mucho su atención y nos vemos pronto. Que estén muy bien y muy buenas noches. Gracias, profesor. Gracias a usted. Gracias, Brandon.